Bien, buenas tardes, Monseñor Elías. Muy buenas tardes, soy Cristina, a Manuel, a todos los que sintonizan con Católica Radio. Así mismo en este es su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Hoy es miércoles, ¿verdad? Y seguimos en esta caminata que yo me he dado pasito a pasito por ahí. Salí del seminario, ¿verdad? Adiós, del seminario, no. Bueno, ayer salí del seminario porque estuve aquí otra vez. Y hoy pues nos encontramos aquí porque el padre obispo pues continúa en sus reuniones esta semana, ¿verdad? Pero muy pendiente de este caminar que vamos haciendo, así que nos encontramos nuevamente en el seminario interdiocesano María, Madre de la Divina Misericordia, y en este día con Monseñor Elías, que es el rector y formador del seminario. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan por Católica Radio, a través de las redes sociales, y que luego lo podrán ver también por el canal de YouTube de Católica Radio 88.9. Qué alegría, Monseñor, estar aquí. Bienvenidos a esta casa del Seminario Interdiocesano María, Madre de la Divina Providencia. Nos alegra mucho la presencia de ustedes. Es una visita agradable, una visita que nos trae pues esa presencia del Señor que nos anima a continuar en esta tarea. Y gracias a ti pues por abrirnos las puertas del seminario interdiocesano, del cual estaremos hablando hoy en el programa, ¿verdad? Y que vamos a compartir con todos aquellos radioescuchas y los que nos sintonizan también. Pero antes vamos a orar con esta oración, ¿verdad?, de la etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la Iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, ayer con gran alegría, ¿verdad? Estuvimos aquí también compartiendo con dos de los seminaristas de la diócesis de Ponce, Carlos y Daniel, que nos estuvieron hablando sobre el ministerio del acolitado que recién están estrenando. Pero yo le dije a ellos, mañana voy a hablar con Monseñor Elías para que él nos hable sobre el seminario interdiocesano María, Madre de la Divina Misericordia. Divina Providencia. De la Divina Providencia, gracias. Es que como el programa es terminado el Rosario de la Misericordia, pues, ¿verdad? Se nos pega. Hoy, Monseñor Elías está aquí en función de rector del seminario, ¿verdad? En programas pasados lo tuvimos como parte del tribunal, ¿verdad? Eclesiástico de nuestra diócesis, que hoy lo vemos como rector en otra de los servicios que él presta en nuestra querida diócesis. Monseñor, Seminario Interdiocesano María, Madre de la Divina Providencia, que en nuestros oídos y en nuestro lenguaje lo que resuena es Seminario Diocesano Regina Cleri. ¿Qué nos puedes explicar de esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Dejó de ser Seminario Diocesano Regina Cleri? ¿Ya no va a volverse a llamar así? ¿O es que hay otra función por ahí? Explícanos un poquito sobre esto. Bueno, pues la bienvenida a todos y gracias por estar aquí en nuestra casa del seminario María, Madre de la Divina Providencia. Yo creo que antes de poder explicar lo diocesano o lo interdiocesano, yo creo que sería bueno entender lo que es el seminario. Muy bien. El seminario, más que un lugar, nos dice Pastor Edavo Bovis, es un ambiente, es una atmósfera donde jóvenes traen una inquietud de lo que llamamos el don de la llamada, ese Dios que llama en cada tiempo, que llama a los que quiere, que llama como quiere, y jóvenes que desde esa inquietud quieren descubrir que el Señor les llama a una vida nueva que llamamos el sacerdocio ministerial de Jesucristo. Y el seminario es una experiencia de fe, es una experiencia de encuentro con Jesucristo. Los distintos documentos de la Iglesia, al hablarnos del seminario, nos llevan a esa experiencia inicial de Jesús, que antes de ir a predicar, antes de ir por los caminos a realizar los signos del reino, primero
eligió a 12 discípulos. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él, para que vivieran un encuentro con Él. Y en ese encuentro con Él escucharan una palabra que quedara grabada en su corazón, una palabra que se convirtiera en vida, una palabra que se encarnara, una palabra que realizara en ellos la experiencia del amor de Dios. Y al estar con Él, Jesús los iba a ir preparando, con mucha paciencia, con mucha sabiduría, para que un día ellos fueran por los caminos a predicar lo que habían escuchado, a testimoniar lo que habían vivido y sobre todo a llevar los signos de sanación, de vida, de salvación que habían reconocido en Jesucristo. Así que para poder descubrir la experiencia del seminario, tenemos que ir a esa primera experiencia, vamos a llamarlo así, ese primer seminario, donde Jesús se pone en lo alto de aquella montaña, porque lo alto es lo trascendente, lo grande, lo hermoso que Dios nos quiere regalar, y desde allí llamó a los que Él quiso, los llamó por su nombre, y los llamó a una experiencia de estar con Él, para configurarse con Él, para hacerse uno con Él, y ser parte de esa misión, prolongar esa misión de Jesucristo en el tiempo, en la historia, en los distintos lugares. Y esto es sumamente importante comprenderlo, ¿verdad? Porque cuando te estamos escuchando la explicación que nos estás dando de lo que significa primero seminario, ¿verdad? Te escucho y es hacer la vivencia de esta cincuentena pascual que estamos viviendo, que el domingo pasado se cumplían ya 40 días, el Señor asciende a los cielos y estamos entonces en espera de el Espíritu Santo. Bien, y en esa espera del Espíritu Santo, los textos propios de esta semana nos han estado conduciendo. No estarán solos, ya nos dijo el Señor, no estarán solos, les enviaré un defensor, les enviaré el Paráclito, el Consolador. Y ayer iniciamos precisamente el capítulo 17 de Juan, esa oración sacerdotal por excelencia, hermosísima, porque ya Jesús se está despidiendo. Cierto. Ya Jesús se está despidiendo, ya ha cumplido su misión, ya ha subido a los cielos junto a su Padre, pero está también pidiéndole a Dios, te pido por estos que han estado caminando conmigo, esa escuela discipular que he ido preparando, que tú me los diste, que no eran míos, que son tuyos, y te pido por ellos también. Por eso se llama la oración sacerdotal. Es una oración sacerdotal en un doble sentido. Es oración sacerdotal porque es la oración de Jesús, el sumo y eterno sacerdote, que intercede por sus discípulos ante el Padre, para que los guarde, para que les cuide, para que les proteja, para que ellos puedan vivir en la unidad, en la comunión, tanto con Dios como con Jesucristo, como con la iglesia. Es la petición donde Él les pide al Padre que conozcan la alegría y que esa alegría llegue a plenitud, ¿verdad? La alegría del reino, la alegría de sentirse llamados al amor y para amar desde ese ministerio. Y sobre todo el que Él les conserve la verdad. ¿Verdad? En esa verdad que ellos tienen que vivir en primera persona, testimoniar y proclamar a través de su ministerio, ¿verdad? Yo pienso que es importante esa acción del Espíritu, porque precisamente la palabra seminario viene de un vocablo del latín, que es semine, quiere decir semilla. Semilla, el seminario es un semillero, donde se coloca allí la semilla escondida que cae en tierra de una humanidad, una humanidad con sus capacidades, talentos, dones y bendiciones, pero también una humanidad que está cargada de fragilidad, que muchas veces hay sus temores, sus miedos, sus limitaciones, pero precisamente el protagonista de la vida del seminario no es el formador. El protagonista de la vida del seminario es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da vida a la iglesia, que sostiene la misión de la iglesia y que es aquella que va a fecundar esa semilla que cae en tierra, ¿verdad? Aquí los muchachos
como viven todo el tiempo aquí, yo les digo, ustedes están escondiditos como grano de tierra que cae en tierra, invisible, pero la acción del Espíritu hará que esa semilla brote, que vaya creciendo, se vaya fortaleciendo hasta que dé ese fruto. Entonces es la acción del Espíritu la que verdaderamente tenemos que reconocer como primaria, como la protagonista de esta obra de la formación de los futuros sacerdotes de nuestra iglesia. Y es ese mismo espíritu que está continuamente soplando, ¿verdad?, en cada uno de aquellos jóvenes que han sentido esa llamada de Jesús. ¿Para qué? Para servirle. Por eso cuando Juan sabía claramente que él no era el Mesías, hasta que pasa por allí Jesús y le dice, este es el Cordero, a este es el que ustedes tienen que seguir. Y es cuando vemos la acción de Andrés y Juan, que son los que empiezan a seguirle. Jesús se percata y la pregunta clave, maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán. Eso es el seminario. Es donde vive Jesús, donde descubrimos quién es Jesús, donde descubrimos la palabra de Jesús, donde descubrimos la acción siempre salvadora de Jesús, donde descubrimos que Él tiene para nosotros un don, que es la vocación, y donde también somos capacitados por el Espíritu para responder a esa llamada, porque no somos nosotros los que hemos elegido al Señor, no son estos jóvenes los que han elegido decir soy sacerdote, es el Señor quien nos ha elegido, y es el Señor quien a través de la acción del Espíritu, pero también encauzada en la iglesia, encauzada en esta experiencia que llamamos seminario, pues es el que hace fecunda esa respuesta, ¿verdad?, al Señor, a este camino, ¿verdad?, que llamamos la vida sacerdotal. Podríamos decir que el seminario es como la respuesta de Jesucristo a esa pregunta de aquellos discípulos. Señor, ¿dónde vives? Él le responde, ven y verás, ven y verás, ¿verdad? Entonces, ese ven y verás es precisamente el seminario, es donde los jóvenes vienen para contemplar a Jesús, y en esa experiencia de encuentro con Jesús, en la oración, en los estudios, en la convivencia, en las experiencias de apostolado, poder descubrir que el Señor les ha querido llamar por su nombre para ser parte de este proyecto hermoso que llamamos iglesia, que llamamos el sacerdocio ministerial. Y lo hermoso de este ven y verás fue que vieron y se quedaron con él. Y ciertamente en el caminar, Monseñor Elías, ¿cuántos jóvenes vieron, estuvieron con él, pero se dieron cuenta y descubrieron pues que no era? Y no pasa nada. A veces podemos pensar, ¿verdad?, que los jóvenes cuando entran a vivir estas experiencias, a tener este encuentro, pues se quedan, ya entraron aquí y es para toda la vida, ¿no? Hay que seguir orando por ellos. Si entendemos que cada joven que entra al seminario va a permanecer en el seminario inevitablemente, pues esto no sería una experiencia, esto sería algo ya pues calculado, ya algo hecho. Esto no sería un discernimiento, sería pues una obligación, algo que tenemos que hacer porque tenemos que hacer, y porque si no lo hago, pues posiblemente hasta me puedo hasta condenar, ¿verdad? Que pueden haber a veces ese tipo de mentalidades. El discernimiento es un elemento importantísimo dentro de lo que es la vida del seminario o el descubrimiento de una vocación, porque tenemos que descubrir qué es para mí, y al seminario se viene a hacer ese camino, a utilizar esos medios, a dejarte acompañar, a estar delante del Señor para descubrir y asumir con libertad, con alegría, con gran disposición de ánimo la llamada del Señor. Pero también podrías aquí descubrir a través de esos mismos medios y acompañamientos que esta no es tu vocación. Algo muy importante que la Iglesia está resaltando en los procesos de formación sacerdotal de todos los seminarios del mundo es que reconozcamos que la experiencia del seminario, la experiencia del seminarista, es simplemente la continuidad de un proceso ya iniciado desde el bautismo, desde la vida cristiana, que es cuando comienza ese seguimiento de Jesucristo, ese conocimiento para servirle a Él. Pero luego, en ese itinerario de madurez en la fe, el joven podría reconocer la vida sacerdotal
como una llamada particular que el Señor les regala para realizar ese bautismo, para responder a ese discipulado, a esa misión que la iglesia tiene desde Jesucristo. Pero ciertamente yo siempre le digo a los muchachos que yo tengo un archivo en la oficina y le digo, miren, aquí están los que han llegado al sacerdocio, aquí están los que están ahora en el seminario y aquí están los que han salido. Y digo, ¿cuál de las 3 gavetas tú crees que tiene más expedientes? Pues ciertamente los que han salido, pero eso es válido, eso es válido y eso es parte de la experiencia, el discernimiento hecho en la verdad y en la libertad, en la libertad de tu poder descubrir con toda paz que este no es mi camino, pero al descubrir que este no es mi camino, a la vez descubro que hay un camino siempre disponible para mí, que es el camino del ser cristiano, del ser bautizado, de vivir en consonancia con lo que es mi bautismo, poniéndome siempre a los pies del Señor para escucharles, aprendiendo de Él cómo realizar la vida en fe, pero también participando de la misión de la iglesia. Y tú decías unas palabras interesantes e importantes: encuentro con Jesucristo, verdad, discernimiento en todo este proceso, llamada. Y la primera llamada que nosotros recibimos es esa llamada a la vida, y en esa llamada a la vida vamos viviendo unos procesos y unas etapas, ¿verdad?, que luego vamos a ir poquito a poco respondiendo. Y por eso es tan importante lo del semillero. ¿Y dónde es el primer semillero de vocaciones? La familia. Y la familia me va introduciendo en ese proceso, en esa catequesis, en ese llevarme y educarme en la fe, porque la familia es el primer centro de catequesis que tenemos. Y ya en la catequesis, pues, es llevarlos a un encuentro con la persona de Jesús. Si nosotros desde los primeros momentos, desde nuestra primera experiencia, vamos y nos encontramos con la persona de Jesús, ciertamente nuestro camino, nuestra experiencia, nuestro discernir va a tener al final una claridad tremenda e importante. Pero cuando se queman etapas en la vida, cuando no me encuentro con la persona de Jesucristo, puedo empezar a comenzar a vivir procesos que no son sanos, que no son saludables, que de repente me pueden confundir, que de momento pues estoy y no estoy. Entonces, por eso es importante cada etapa de la vida. La vida y la misión de la iglesia tienen un carácter eminentemente vocacional, porque, como tú bien has dicho, nuestro principio de vida ya es un llamado a la vida, y luego esa llamada va madurando, va tomando etapas y formas nuevas según vamos creciendo en la vida y en la fe, y nada más lejos de la verdad que lo que has dicho, o sea, nada tan cierto como decir que la familia tiene que ser ese primer semillero. Por algo se le llama la iglesia doméstica. Por algo Jesucristo se insertó precisamente y se encarnó y creció en el seno de una familia. Allí, junto a María y José, él creció en estatura, pero también supo crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y esa experiencia es importantísima porque fue la que sirvió a Jesús para luego asumir en su adultez la misión que Dios Padre le había encomendado de ser Mesías, de ser Salvador en medio del mundo. Es importantísimo que los padres y las madres de familia sientan en su corazón el llamado y la vocación de cultivar el corazón de sus hijos en la fe. Es importantísimo recuperar valores humanos, valores cristianos, valores comunitarios, eclesiales, que ayudan a ese niño, a esa niña, en el caso de que sean mujeres, a ir cultivando su fe para desde ahí también ellos poder escuchar la voz de Dios a los estados de vida particulares. Y mencionabas la catequesis, que ciertamente es un elemento de cooperación, de ayuda y suplencia a la labor principal e inicial que deben hacer los padres en su tarea y en su misión educativa dentro de la familia. Muchas veces tenemos experiencias de compartir cómo fue nuestro descubrimiento de la vocación. Ciertamente a veces hay situaciones
extraordinarias, acontecimientos fuertes, momentos de conversión, ¿verdad? Estremecedores que hacen despertar esta conciencia de la vocación. Pero yo creo que la mayoría de las vocaciones en la vida de la iglesia, hablo de a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, comenzaron en esa familia, comenzaron con esa abuelita que te enseñó las primeras oraciones, comenzó con esos padres que te iban inculcando la presencia de Dios, el amor a Dios, la pertenencia y participación a una vida de la iglesia. Esos elementos que pueden parecer como muy comunes, muy básicos, se convierten para muchos jóvenes en ese primer paso, ¿verdad? En ese primer encuentro, en esa primera experiencia, en ese amor primero que fue despertando en nosotros la inquietud y la conciencia de una vocación. Yo pienso que tendríamos que preguntarnos si la realidad vocacional de nuestra iglesia hoy, posiblemente en la escasez de las vocaciones o a veces en la falta de una respuesta más generosa, si brota de ahí, si brota de cómo tendríamos que redescubrir y recuperar a la familia como esa iglesia doméstica y primera educadora en la fe. Y es un desafío muy grande para ¿verdad? Los que hemos hecho ya una opción en la iglesia, como es la vida del orden y la consagrada. Cuando uno mira hacia atrás y usted puede ver su proceso, yo puedo ver el mío, pues ciertamente habían unas bases sólidas. No es que hoy no las haya, pero de repente la familia de hoy necesita un acompañamiento más, necesita hacer un esfuerzo más, necesita caminar, porque a veces queremos que nuestros niños, ¿verdad?, o que nuestros hijos se preparen, se formen, pero sin sentirse acompañados por las personas más importantes en su vida, que pues es papá, mamá, es en el seno de mi familia. Claro, hay realidades de familia hoy, ¿verdad?, que solamente a lo mejor está mamá o solamente papá, o son los abuelos criando. Entonces, ¿cómo nosotros hoy responder en las responsabilidades que ambos tenemos, tú desde el seminario, mi persona desde la catequesis a nivel diocesana, cómo nosotros podemos motivar y ayudar a las familias, esa iglesia doméstica, como muy bien tú decías hoy, decías hace un momento, cómo ayudarles hoy a ellos para poder discernir en cómo educar en la fe a los hijos, para que ellos en esa respuesta a esa primera llamada que es a la vida, en ese discernimiento, ellos puedan tener ese encuentro con la persona de Jesús y puedan responder. Yo pienso que la respuesta al don de la llamada hoy se hace retante porque hay muchos ruidos alrededor de la familia, de las personas, de nuestros jóvenes, que muchas veces pueden ensordecer esa llamada del Señor. Posiblemente en nuestro tiempo, en el tuyo y en el mío, no es que no hubiese esos ruidos. Pero creo que había menos ofertas. Hoy hay muchas ofertas y desgraciadamente los padres han encontrado otros espacios en los cuales a veces delegar de manera muy extrema el campo de la educación de nuestros hijos. Yo creo que la clave está en que los padres puedan recuperar, redescubrir y asumir la tarea principal de ellos de ser educadores en la vida, pero también educadores en los valores y en la fe. Yo creo que hemos depositado mucho la confianza en otras instancias, en otros lugares, en otros espacios, y viene la clave de lo que decía, de ese acompañamiento. Muchas veces estos jóvenes o no son acompañados o no están siendo acompañados adecuadamente para ellos cultivar su persona, para cultivar su vocación, para encontrar el querer de Dios en su vida. Entonces yo pienso que sí, hay que seguir trabajando obviamente con esmero en la familia. Hemos dejado seres extraños que entren a nuestros hogares, sí. ¿Verdad? Y no digo pues porque la tecnología sea mala, porque la tecnología en su buen uso es formidable. Estamos aquí en ¿verdad? La tecnología, esto es posible gracias a la tecnología. Claro, pero en un mundo tan globalizado, secularizado,
donde ya Dios no es el centro del hogar, donde no hay signos. Antes tú entrabas a una casa y tú lo primero que te encontrabas era con aquel cuadro del corazón de Jesús, y que hoy por hoy en muchas de las casas la hay, pero en las casas de las nuevas generaciones no hay signos cristianos, no hay símbolos. Entonces eso no quita, claro está, pero uno veía un crucifijo y había un signo de que Dios cuidaba y protegía mi casa. Hay un cuadro de la Virgen, un cuadro del corazón de Jesús, como decía, de la Sagrada Familia, ¿ves? Entonces, fíjate, estamos en este momento viviendo un año de San José, donde sería interesante cómo nosotros resaltar la figura también del varón, teniendo como modelo a San José, y fortaleciendo esas debilidades. Estamos viviendo, la semana pasada Padre Obispo y yo compartíamos un poco la carta, ¿verdad? El mensaje que ellos enviaron como conferencia episcopal ante las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico con las situaciones del abuso a las mujeres, ¿verdad? Todo esto que ha ocurrido. Eso son las fragmentaciones que tenemos en los hogares. Sí. Yo pienso que esa presencia de Dios en la vida del hombre, en la vida de nuestras familias, en los ámbitos laborales, yo creo que está. Lo que pasa es que la hemos diluido. Y yo decía hace poco en algún espacio que teníamos que recordar que el principal mandamiento no es amar a Dios, ¿verdad? Es amarle por sobre todas las cosas. Yo creo que el problema está en que la fe no tiene a veces la concreción y la encarnación en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, de hablar, de decidir, de conducirnos como personas, como familia, como pueblo y a veces, tristemente hay que decirlo, también como iglesia. Yo creo que falta darle la primacía que Dios debía tener, ¿verdad? El pueblo de Dios, mientras caminaba por el desierto, creía en Dios, pero en el momento de la dificultad se olvidaba de él y buscaba entonces a los dioses hechos con sus manos, ¿verdad? Pero no dejaban de creer en Dios. Claro. Lo que pasa era que no le estaban dando el lugar que verdaderamente debía tener en su vida. Y lo que decías de la figura de San José es totalmente cierto. De hecho, San José es el patrono de los seminarios, porque quien como él, que supo cuidar, custodiar, cultivar el corazón de Jesucristo para que Jesucristo pudiera crecer en sabiduría, estatura, gracia y pudiera cumplir su misión. Así que esa figura de San José es importantísima. Es importantísima porque se convierte también en modelo de ese hombre que sabe hacer discernimiento y que sabe colocar la fuente del discernimiento en Dios, en lo que Dios quiere. Fue el hombre que escuchó la voz y la llamada de Dios a través de un ángel que le hablaba en el sueño, y San José supo levantarse y hacer lo que Dios quería, ¿verdad? Hacer lo que Dios quería. Y esa es en esencia, bueno, es el centro de la vida del cristiano, pero tiene que ser también el centro de una vida de respuesta a Dios en la vocación y especialmente en el seminario. O sea, aquí los jóvenes van cultivando su corazón y su espíritu para, como San José, descubrir una vocación, descubrir que Jesús quiere ser parte de sus vidas, que ellos están llamados a ser ministros, colaboradores de esa obra de Jesús, y levantarse para, como San José, pues poder hacer la voluntad de Dios en cada una de sus vidas. Así mismo es. Vamos entonces a pausar y en breve continuamos. Muy bien. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio quiere rezar contigo. Y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ser
Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y catolicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en esta tarde en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, con Monseñor Elías, el rector del Seminario Interdiocesano María Madre de la Divina Providencia. Ya iba a decir misericordia otra vez, ¿verdad? De la Divina Providencia. Y se nos quedó... La providencia más grande de Dios es la misericordia. La misericordia, ¿ves? Entonces, y además ella no se va a poner celosa. Y entonces, estamos compartiendo en esta tarde hermosamente desde el Seminario Interdiocesano, que nos ha abierto las puertas. El día de ayer estuvimos compartiendo con los seminaristas Carlos y Daniel, ¿verdad? Y hoy, pues, qué mejor que Monseñor Elías para explicarnos en qué consiste ser seminario interdiocesano, si ha perdido de una forma u otra, ¿verdad?, el ser el seminario diocesano. Y entiendo que no. Seguro que no. Entiendo que no. Partimos pues de la experiencia que ya les decía, de que el seminario es la experiencia de fe donde los seminaristas reconocen la llamada del Señor y responden a ella. Ciertamente la experiencia de la Iglesia lo que nos dice es que lo ideal es que cada diócesis pueda contar con un seminario propio donde tenga allí a sus candidatos al sacerdocio haciendo su discernimiento con unos medios propios, una identidad propia. Pero también la Iglesia reconociendo que no todas las diócesis tienen las capacidades y también los talentos y medios suficientes para poder tener su propio seminario, da la capacidad a los obispos que se puedan unir en un proyecto común para compartir los medios, los formadores, los espacios y los criterios formativos para la formación de sus sacerdotes. Hasta hace un año atrás existía la experiencia del seminario diocesano Regina Cleri, la reina del clero, seminario propio de la diócesis de Ponce. Sin embargo, aun siendo el seminario de la diócesis de Ponce, al seminario participaban, se unían obispos de otras diócesis que no tienen sus seminarios y se unían a la experiencia del seminario diocesano de Ponce, Regina Cleri. La Santa Sede
había estado pidiendo a los obispos, dada la realidad de Puerto Rico, de diócesis que no tienen una gran cantidad de seminaristas y que posiblemente pues tampoco tenemos todos los medios humanos y materiales para tener un seminario, había estado pidiendo el que se pudiera crear lo que se llama el seminario interdiocesano. Interdiocesano es entre diócesis, comparten la experiencia en común. Y en el año 2019, al final del año 2019, se sometió a la Santa Sede en Roma una petición formal de parte de los obispos de ser seminario interdiocesano para las diócesis de Mayagüez, San Juan, Caguas, Fajardo, Macao y obviamente la diócesis de Ponce. Y para ello ellos nos pidieron que les presentáramos un proyecto formativo para el seminario. Se le llama comúnmente las ratio, son los principios que van a dirigir, iluminar y animar la formación en dicho seminario, y también que presentáramos pues unos estatutos, o sea, una manera de que nos íbamos nosotros a organizar, a gobernar y a ver cómo podemos alcanzar esos fines propios del seminario interdiocesano. Y ya a principios del año 2020, pues la Santa Sede contestó a esa petición de los obispos y se constituyó el seminario interdiocesano María Madre de la Divina Providencia. Seminario porque contiene la experiencia formativa, interdiocesano porque reúne a varias diócesis que se ponen en común para este proyecto, y María Madre de la Divina Providencia porque se buscó un nombre que pudiera ser común a la realidad de la iglesia en Puerto Rico, y siendo ella la patrona principal de nuestra iglesia, pues se le colocó el nombre de María Madre de la Divina Providencia. A la pregunta que tanto se hace, Seminario Regina Cleri, Diócesis de Ponce, ¿dónde queda? Pues el seminario de la Diócesis de Ponce, pues subsiste en este seminario, porque si decimos que seminario es la experiencia de fe, el itinerario por el cual se preparan y disciernen estos jóvenes el seminario, pues la experiencia sigue estando válida aquí, tiene otro nombre, tiene una estructura jurídica distinta, pero la experiencia es la misma. O sea, el seminario no ha cambiado desde ese punto de vista. Hay jóvenes aquí de distintas diócesis, vienen con una inquietud y le presentamos a ellos unos itinerarios, unos medios, unos ámbitos donde ellos puedan hacer ese discernimiento y puedan ir respondiendo a esa llamada del Señor. Mañana, por alguna razón, cualquiera que sea, deja de existir el seminario interdiocesano, que es la realidad nueva que se ha creado, pues continuamos siendo el seminario Regina Cleri de la diócesis de Ponce. Que es importante esto, que si usted escucha Seminario Interdiocesano María Madre de la Divina Providencia, sepa que es el Seminario Diocesano Regina Cleri, ¿verdad? Unido a la experiencia. Pero está unido a la experiencia, porque muchas veces dicen, vamos a tener una reunión en el Seminario Interdiocesano. ¿Y dónde es eso? Eso es nuevo. No, es el mismo lugar, solo que en lo que hacemos, ¿verdad? El paso, la transición, pero sigue siendo Seminario Diocesano. Es el mismo lugar. Pero no solamente es que es el mismo lugar desde el punto de vista estructural, es que es la misma experiencia. Correcto. O sea, no hemos dejado de hacer algo distinto al ser seminario interdiocesano. Seguimos aquí con la tarea de acompañar, iluminar y animar a jóvenes en un discernimiento hacia su vocación, presentándole los medios que tiene la iglesia para realizar ese discernimiento. Monseñor, en este momento, en medio de una situación como es la pandemia, después de unos terremotos que han afectado nuestra isla y sobre todo nuestra diócesis, ¿verdad? Nuestra zona, ¿cuántos seminaristas hay actualmente? Bueno, actualmente tenemos 23 seminaristas realizando la experiencia formativa aquí en el seminario. De esos hay un seminarista que es de la diócesis de Caguas. Hay 5 seminaristas que son de la arquidiócesis de San Juan, 10 seminaristas son de la diócesis de Mayagüez y 7 seminaristas son de la diócesis de Ponce. En ese sentido, aunque el seminario como canal formativo, experiencia formativa es único, la tarea vocacional de discernimiento, de preparación
hacia los jóvenes que vayan a entrar al seminario, pues queda en cada diócesis a través de los vicarios de vocaciones, promotores vocacionales, de acuerdo a cómo se le llame en cada una de esas instancias, pues son los que hacen la tarea de la promoción vocacional y de ir acompañando a estos jóvenes en su discernimiento de si entran o no entran a la experiencia formativa. También es importante que sepamos y para que oremos y lo tengamos muy presente en nuestra realidad de seminario, que a la experiencia del seminario interdiocesano le acompaña una experiencia que llamamos el seminario o la experiencia propedéutica. Propedéutica quiere decir una preparación para algo, ¿verdad? Entonces tenemos una experiencia propedéutica donde los jóvenes que manifiestan esa inquietud vocacional y su deseo de ingresar al seminario, primero pasan por esta experiencia de preparación a la vida de lo que van a encontrar en el seminario. Es una preparación desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual, aprender a orar, aprender a participar en la liturgia, aprender a vivir en ese encuentro. Es un proceso de transición. Es un proceso de transición para que la entrada al seminario no sea, vamos a decir, tan de golpe, sino que ellos ya vayan preparando un poquito su mente, su corazón, su ánimo para aquello que van a encontrar y que van a vivir en la experiencia del seminario. Esta experiencia propedéutica se tiene en una casa que se llama San Pablo VI, está ubicada en el pueblo de Naranjito, en la diócesis de Caguas. Previo a que fuéramos seminario interdiocesano, ya esta experiencia existía en la diócesis de Caguas, y lo que hemos hecho es asumirla, todas las diócesis de Puerto Rico, asumirla como una realidad necesaria, porque en los nuevos lineamientos que se presentan para la formación, la experiencia propedéutica se presenta como una experiencia obligatoria. O sea, antes era discrecional de cada obispo si tener una experiencia propedéutica para estos jóvenes que querían ingresar al seminario. Ahora se pide. Es muy importante colocar esas bases, esos fundamentos para que ellos vayan mejor preparados a la escuela. Y eso me imagino que lo han podido ir notando ustedes como formadores, como rector de los seminarios, en los procesos. ¿Cuán importante es una etapa previa para que ya los muchachos puedan entonces ir diciendo, mira, sí, quiero pasar a la otra parte, quiero pasar al otro nivel, quiero continuar hacia la vida sacerdotal? Y pues para mí es fundamental e importante, porque muchos en este momento pueden decir, pues no, esto no es lo mío. Sí. No, la experiencia común que tenemos es que aquellos jóvenes que sienten la inquietud hacia la vida sacerdotal y manifiestan el deseo de ingresar a un seminario son muchachos muy nobles. Son muchachos que vienen con una serie de disposiciones, de capacidades humanas, intelectuales, de mucha generosidad. Pero no deja de ser cierto que precisamente por tantos elementos que ya hemos hablado, la familia, la educación, los contextos sociales en los que se viven, pues también son jóvenes que necesitan de unas herramientas adicionales para realizar ese discernimiento, porque ciertamente no basta la buena intención, ¿verdad? Claro. Hay que tener también una serie de cualidades y de aptitudes desde el punto de vista humano, intelectual, espiritual, para poder realizar este discernimiento. Y este propedéutico sirve inicialmente para esto, para tú descubrir un poco lo que es esa vocación, cómo se responde a ella, y si yo puedo descubrir que verdaderamente esta es mi vocación. Y algo importante del propedéutico, ¿verdad?, es que también creo que a la vida ministerial, ¿verdad?, en estos procesos de discernimiento vocacional, no solamente hacia el área sacerdotal, sino también religiosa, hay una nueva realidad que se está dando. Antes, cuando nosotros hacíamos opción, éramos más jovencitos, 19 años, 18, dependiendo la edad que el seminario en la vida consagrada se diera. Hoy en día tenemos jóvenes ya adultos, profesionales que se han graduado, que están trabajando, y un propedéutico, como es un aspirantado interno en el caso de nosotros como religiosas, es sumamente importante, porque son dos momentos totalmente distintos, las edades,
el camino ya recorrido, la experiencia que se ha ido teniendo. Entonces, ¿cómo también ayudar? Porque hay un cambio de mentalidad, hay que hacer unos ajustes. Cuando yo ingresé en el seminario en el año 1985, tenía 7 compañeros de año y todos los compañeros éramos acabados de graduar de la escuela superior. Entramos aquí con 17, 18 años. Esa experiencia en este tiempo, como tú bien lo has dicho, es totalmente distinta. Ahora los jóvenes deciden tomar las cosas un poquito con más cautela, viven unas experiencias previas, sea de noviazgo, sea de estudio, sea de trabajo, y luego entonces en ese camino es que van descubriendo esas luces que llamamos la vocación. Y el llegar al seminario con esas edades, experiencias, etapas de vida, tiene un sentido positivo, porque ya vienes con unos ciertos fundamentos, unos ciertos criterios que te dan esas experiencias, pero también eso se puede convertir también en tus lagunas, ¿verdad? Porque tener esa experiencia no es lo único, ¿verdad? Hay que tener otros elementos dentro de lo que es esta vida. Por ejemplo, un joven que está inserto en todas estas realidades un poco del mundo del trabajo, pues muchas veces puede estar muy enfocado en lo externo, en lo exterior, en lo que está alrededor de él. Sí. Y la vida del seminario, aunque eso es importante, es mucho más importante la vida interior, el yo, mi relación con el Señor, el cultivo de mi fe, el cultivo de una serie de virtudes. Entonces, y en que ya no soy independiente, sino que también tengo una persona al lado que me va a acompañar. Sobre todas las cosas, que en esos mundos a veces tú has creado tu propia estructura y en el seminario esa estructura es válida, pero tiene que entrar dentro de una estructura formativa. Entonces, entrar en esas estructuras cuando yo estoy acostumbrado un poquito a mi autonomía, pues puede ser un poco... y puede chocar entre los mismos compañeros. Que sí. Monseñor, si hay algún joven interesado en vivir la experiencia, en comenzar un proceso vocacional y está en una búsqueda, ¿qué edad tendría que tener ese joven? ¿A qué número podría llamar, verdad? ¿Con quién se tendría que comunicar acá en el Seminario Interdiocesano? Sí. Pues aquellos jóvenes que de alguna manera están sintiendo esta llamada y esta inclinación a descubrir el llamado de Dios en sus vidas, pues pueden comunicarse. Primeramente pueden hacerlo con sus sacerdotes. Cada uno de estos jóvenes debe tener un sacerdote párroco, un sacerdote cercano, en el cual depositar un poco esa inquietud y comenzar a hacer esos procesos de discernimiento. Pero también pueden hacerlo directamente con el seminario. El seminario está ubicado en la calle Cristina, número 32, en el mismo casco urbano, aquí en la ciudad de Ponce. Está muy cerquita de un monumento histórico, podríamos llamar, que se llama la Escuela Ponce High, que es muy conocida en esta área. Pueden llamar al teléfono del seminario 812-3024 con el prefijo 787, o también pueden comunicarse a través del Facebook. El seminario tiene una página de Facebook que es precisamente Seminario Interdiocesano María Madre de la Divina Providencia, y ahí pues pueden ustedes hacer su pregunta o presentar su inquietud y con mucho gusto nos comunicamos con ellos. Nosotros estábamos teniendo antes de la pandemia una serie de talleres vocacionales. Es un espacio precisamente para estos jóvenes, para que escuchando la voz del Señor, contemplando la vocación, pues puedan ir ellos descubriendo la respuesta que pueden dar a ese don. Lo hacíamos todos los primeros sábados del mes. Pues han entrado en esta pausa en este año y medio que llevamos de pandemia. Esperamos en el próximo semestre académico pues poderlos retomar, ¿verdad? Pero a esos jóvenes lo más que les aconsejo es que todo este discernimiento lo hagan muy de cara a Dios. Muy de cara a Dios. Es el Señor que llama, es el Señor quien también te va a hacer reconocer la realidad de ese llamado en ti. Mi llamado es a que vivan una vida en Cristo, una vida en oración, en escucha de la palabra, en la recepción de los sacramentos, insertarse en una vida de comunidad, de familia. Es ahí, es esos signos. La llamada no es simplemente un milagro, un acontecimiento espectacular. Es vivir la vida de cada día de cara a Dios, y ahí el Señor
va a sembrar en ti ese don de la vocación. ¿Qué les dirías a la familia de este joven que ha manifestado que quisiera ser sacerdote, pero sus papás tienen otros planes para ellos, que se casen, que le den nieto, para que el apellido, ¿verdad? Porque cuando es varón, quieren que se case para que el apellido siga increciendo, ¿no? ¿Qué tú le podrías decir a estas familias que tienen un hijo? Pues más que decirle, yo les diría que escuchen lo que dice Jesús. Cuando Él se pierde allá, cuando van a Jerusalén a llevar la ofrenda al templo y no lo encuentran, van en su búsqueda, lo encuentran entre los entendidos de la ley, Jesús allí hablando, y María pues le hace ese reproche: hijo mío, ¿qué nos has hecho? ¿Qué susto nos estás dando, verdad? Y Jesús con toda claridad le dice: no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Los padres no traen hijos al mundo y los educan para ellos, los educan para la libertad, para que ellos sean capaces de hacer opciones personales, propias, y de hacer su camino. Ellos los van cobijando para que ellos puedan echar sus propias alas y hacer vuelo. Les invitaría a la escucha, a dar espacio, a la oración, apoyo, alentar, apoyar y permitir que sean sus propios hijos quienes tomen sus decisiones. A veces para bien, a veces para mal, a veces para acertar y a veces para equivocarse. Lo que digo para la vida de entrada del seminario, lo digo para cualquier otro estado de vida, lo que quieran estudiar, la novia con la que quieran estar, con quién se van a casar, que dejen que sus hijos tomen sus propias decisiones con libertad, que es así como Dios nos ha creado, ¿verdad? La libertad de los hijos de Dios. Chévere. Pues ayer Daniel y Carlos nos hacían una invitación, ¿verdad? Este próximo viernes que tienen el concierto de Pentecostés. Mira lo que hizo en mí, lleva por lema este concierto que tienen nuestros seminaristas, ¿verdad? Y es a las 7 de la noche y a través de la página de Facebook, desde el Seminario Interdiocesano María, Madre de la Divina Providencia, pueden entrar allí a las 7 de la noche, se van preparando con tiempo y disfrutarán de este concierto en preparación a Pentecostés. Pues el sábado es el día final del año formativo aquí en el seminario. Muy bien. Después de un año que ha sido fuerte, muy retante, pero que los muchachos han sabido responder con mucha generosidad, pues concluimos. Y nosotros siempre acostumbramos realizar algún acto donde invitamos a familiares, amigos, bienhechores del seminario para que se unan a ese cierre del seminario. Usualmente hacíamos algo que gusta mucho por acá, por esta zona sur, es parte de nuestro folclore, de nuestra tradición, que son las cantatas a la Santa Cruz. Traíamos distintos grupos y aquí llegaban a veces 300 personas para participar. Este año, por la situación de la pandemia, en que las aglomeraciones todavía no son aconsejables, pues hemos decidido transmitir una cantata que están preparando los propios seminaristas. Qué bien. Los seminaristas tienen algo que el rector no tiene: la habilidad de cantar. Cuando yo canto se va el agua, pero ellos tienen unas voces hermosas, hay muchos talentos musicales que ellos han sabido colocar al servicio de la comunidad. Qué bueno. Hace poco estuvieron en la Catedral de Caguas animando una Eucaristía y todo el mundo estaba maravillado, ¿no? del poderío y el carisma de los seminaristas. Así que ellos también, con ese mismo cariño, pues han querido presentar esta cantata al Espíritu Santo, porque el domingo vamos a estar celebrando Pentecostés y nos pareció pues apropiado, ya que el Espíritu Santo es el protagonista de esta obra del seminario, es el que ilumina, fortalece y va animando la respuesta vocacional de ellos, pues hacer una cantata en honor al Espíritu Santo para alabarlo, para invocarlo, para amarle y para dejarnos que Él pues nos vaya siguiendo, siga llevando este proceso del seminario. Así que están todos invitados. ¿A qué hora es? A las 7 de la noche. La cantata y el sábado. Transmitida por la página del seminario, por la página de Facebook del seminario. O sea que ambas actividades son a las 7 de la noche.
No, la actividad de cierre el sábado es solamente para ellos. Para ellos. Es más bien la cantata el viernes. El sábado pues ya ellos tienen su cierre particular para marchar a su casa. ¿Cuándo empieza nuevamente el nuevo año? Pues el nuevo año, ahora ellos en el verano tienen una experiencia de pastoral en las parroquias que les asignen sus respectivos obispos en sus diócesis. Luego van a tener un mes de vacaciones para que ellos también descansen, comparten con sus amigos y familiares. Y entonces ya en agosto estaríamos comenzando con el nuevo año formativo, recibiendo a los nuevos seminaristas iniciando un nuevo año. Así que ya desde ahora les pedimos a todos la oración por esa nueva etapa que van a vivir. Y esa oración, ¿verdad?, que también se haga por todos estos jóvenes que llegarán nuevos, por los que están y por los que van a dar otro paso más en esta experiencia. También ellos necesitan, ¿verdad?, porque comen mucho, hacen ejercicio, y entonces si usted también desea colaborar contribuyendo, ¿verdad?, con algún artículo personal, de alimento, económico, pues sepan que son siempre bienvenidos para ayudar también en este ministerio, ¿verdad? El padre decía ahorita sobre los bienhechores, y esa es una parte de la función, no solamente acompañarlos espiritualmente en oración, sino también poderles ayudar económicamente, o traer un paquete de arroz, salsa, salchichas, de todo lo que comen los muchachos hoy en día, y es cuando Dios pone una tarea también da la gracia. Y el seminario ahora se llama María Madre de la Divina Providencia, porque también la providencia de Dios ha acompañado este seminario. Nunca nos hemos sentido solos, ni de los obispos, ni de los presbiterios, ni del pueblo de Dios, que yo sé que ama a los sacerdotes, necesita sacerdotes, y se inserta en esta labor a través de su oración, de su presencia, de su aliento y de su colaboración material. Así que desde aquí también nuestro abrazo a todos los bienhechores del seminario y nuestro agradecimiento por estar siempre con nosotros. Monseñor, gracias por abrirnos las puertas del seminario. Que se repita la visita, como seguro que sí, estamos muy contentos. Ya tendremos que hacer una entrevista con un programa con los talentos de este seminario, ¿verdad? Con todos ellos, y esperamos en Dios que pronto lo podamos realizar, ¿verdad? Sabemos que están en exámenes finales, les deseamos el mejor de los éxitos a cada uno de ellos, y gracias nuevamente por abrirnos las puertas del seminario. Gracias a ustedes por ser parte de esta obra, de esta misión, y estamos aquí a las órdenes de todos. Así que ya hemos finalizado nuestro programa de hoy, recibimos la bendición por parte de Monseñor Elías, y nos estaremos viendo, Dios mediante, mañana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana. Buenas tardes.